Y formalmente a todos y todas bienvenidos. Un placer ser el moderador de esta charla que proponemos desde IBTP. Calculo que todos se están escuchando bien, calculo que todos se están viendo bien. Cualquier modificación a esto, cualquier novedad, vamos a estar utilizando el chat para mantenernos en contacto. Les pido que permanezcan muteados, porque esto asegura la calidad de sonido de los disertantes y en este caso de quien les habla, que estoy haciendo las veces de moderador de esta charla. Les comentaba que muchas caras conocidas, la verdad, mucha gente amiga y por supuesto de educación, pero de distintos niveles, no solamente de técnica, y todos son bienvenidos porque esta idea surge precisamente como una inquietud planteada por muchos de ustedes, muchos docentes, fundamentalmente del área técnica, pero de la educación en general, de la provincia de Santa Fe y de otras provincias, una inquietud que llega a nosotros, a lo que es IBTP, esta asociación civil que se titula Innovación y Vinculación para la Educación, el Trabajo y la Producción. Y el tema a tratar, esto no es un taller, quiero que quede claro esto, ya lo estuvimos hablando con muchos de ustedes, pero este no es un taller de construcción de protocolo, ni mucho menos, es una charla con la intención de sentar las bases y los conceptos en manera muy general para poder proceder luego, cada uno en su escuela, cada uno en su jurisdicción, cada uno con las autoridades pertinentes, a el desarrollo de un protocolo para afrontar desde la escuela y en particular desde la educación técnico-profesional esta pandemia que nos viene azotando a todos desde, en el caso de la Argentina, desde hace 90 días. Algunos números que estábamos viendo en el día de hoy a nivel mundial, ya son 8.300.000 los casos de COVID-19, de personas infectadas con el coronavirus. Las muertes ascienden a 449.000 y nosotros decíamos desde esta charla con los moderadores que voy a presentar dentro de algunos minutos, tanto Leo Vitti como Raúl, bueno, intentamos acercar algunos conceptos para la elaboración de un futuro protocolo para la vuelta a la escuela en manera presencial, la vuelta a los entornos formativos. La idea de esto es protocolo para enfrentar, de alguna manera, prevenir, protegernos del COVID-19 en entornos formativos. Y acá hay otra cuestión que también queríamos destacar. La resolución 175 del año 2012, el anexo 1, una resolución de INET, por supuesto, denomina entorno formativo a la vinculación, las prácticas y los recursos que aseguran las condiciones básicas relativas a equipamiento, a instalaciones y a contextos donde se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes con las trayectorias formativas, los perfiles profesionales y las capacidades a desarrollar. Esta es la definición global de esta resolución, decíamos, del año 2012, de que es un entorno formativo. Nosotros nos preparamos para volver a nuestro ámbito de trabajo, a nuestro ámbito donde desarrollamos este proceso de enseñanza y aprendizaje, que son precisamente los entornos formativos. Y en primer término, nuestro compañero Leonardo Vitti, un docente, ingeniero, va a hacer una introducción general sobre este tema y va a comentarnos algunas bases conceptuales para la formulación de protocolos. Este término protocolo, muy arraigado en muchos de nosotros en cuanto a lo que es el protocolo de ceremonial, por ejemplo, el protocolo y ceremonial, que tiene que ver con actos oficiales, de organismos oficiales, y en este caso llevado a una realidad para muchos de nosotros totalmente desconocida hasta la aparición del COVID-19 en diciembre del año pasado allá en China. Esta charla tiene la idea de, bueno, focalizar este protocolo en seguridad e higiene, y en esta palabra, higiene, que cobra una relevancia más que destacada en estos tiempos. Si está todo ok, les quiero comentar algo. Por favor, permanecen todos muteados, si son tan amables, y las preguntas que puedan ir surgiendo las vamos a ir leyendo desde el chat.
Si son tan amables, pueden volcar las inquietudes y las preguntas, en este caso, en primer término, hacia Leo Vitti, el primer orador de esta charla, mediante el chat. Si son tan amables, vamos a manejarnos de esta manera. Bueno, creo que está todo listo. Si está mi compañero Leo escuchando y está todo ok. Bueno, Leo, todo tuyo entonces, un placer presentarte y la verdad que sabemos que hay mucho material para mostrar, así que, bueno, te escuchamos atentamente. Le agradezco. Ante todo, buenas tardes. Quisiera consultarle si se ve bien la pantalla. En todo caso, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la participación. Bien. En esta charla introductoria y en esta primera etapa vamos a abordar aspectos generales de la elaboración de un protocolo, o muchas veces o bien conocido como procedimiento de trabajo seguro. Vamos a ver la estructura básica y los contenidos mínimos que debería contener. Esta circunstancia tenemos que tener presente por qué surge la necesidad de elaborar un protocolo o un procedimiento de trabajo seguro. Ante todo, tenemos que partir que hasta que no haya una cura 100% segura o eficiente y esté la decisión política de ir abriendo lugares de trabajo y habilitando, como comentaba recién Cristian, es necesario desarrollar esta herramienta porque es el lugar donde justamente está el potencial de contagio o virilización del problema. Muchas actividades están retomando justamente su actividad, y una es la educación, que a futuro, hoy se está escuchando al ministro de Salud, se estiman para fines de año, agosto, septiembre, así que bueno, no está mal ir viendo cómo sería la estructura de armado de un protocolo. Como bien comentaba Cristian, toda estructura o este tipo de documento tiene que estar, en este caso particular, avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Educación, y eso llevado a cada una de las provincias, dado que las realidades de cada provincia o situación no es la misma. El indicador, es decir, número de contagios por cada 1000 habitantes es un indicador a tener presente, y esa situación no es constante o no es uniforme. Es común el término que se va a empezar a implementar, pasar de un aislamiento social preventivo obligatorio a palabras como distanciamiento, utilización de 100% de uso de protección respiratoria, higiene de manos, desinfección, etcétera, entre otras medidas que vamos a mencionar a continuación. Así que, para ir avanzando, les voy a plantear los diferentes apartados que debería contemplar un protocolo de manera general. En principio, como estructura, tendría que contar con una carátula. En particular, tiene un título, eso es adaptable. Se tienen que establecer los datos de la organización. En color gris habla de aspectos de responsabilidades, por eso le cambié de color, porque esto está enmarcado con lo que planteábamos anteriormente en relación que tiene que haber un continuo entre las políticas nacionales, provinciales, municipales, etcétera. Es decir, ninguna norma de menor categoría puede anular una norma de mayor categoría. Eso es lo que se conoce como pirámide jurídica. Por eso, todo protocolo que se quiera implementar en un establecimiento educativo tiene que estar referenciado a un protocolo nacional. Otra de las cuestiones que es muy importante que debe contar un protocolo o procedimiento de trabajo seguro es lo que se denomina revisión. Esto, al igual, desde el punto de vista técnico, lo que uno maneja en láminas o planos, en el rótulo está lo que se llama revisión cero. Es decir, es el punto en el cual se establece cuál es el documento original o el inicial. Como esto es algo dinámico y cambiante, tenemos que tener presente que se van a incorporar cuestiones. Por ejemplo, una variable que está introduciéndose en este momento es la cuestión de la ventilación en los lugares de trabajo, porque se está demostrando que el virus, en principio, dependiendo de las condiciones, puede permanecer varias horas en suspensión. Entonces, es probable que si ocurre una nueva mejora o sugerencia a nivel nacional, luego provincial, etcétera, el protocolo tenga que actualizarse. Por eso es importante, luego cuando veamos el tema de los alcances, esto es importante, se va a retomar ahí. Otra de las cuestiones que se debe marcar es la fecha de comienzo o de accionamiento del protocolo, es decir, de cuándo comienza a tomar validez en ese establecimiento en particular. Este es el principio, el apartado de carátula en sí. El segundo que va a contemplar es el índice. En este caso, ¿por qué es importante resaltarlo? Porque son documentos que tienen una cierta cantidad de hojas
y en este caso se establece por lo menos los títulos para poder acceder a algún aspecto específico del protocolo o procedimiento. Y esto es muy importante cuando se tiene que justamente dar proceso de capacitación o cuando hay una mejora, una actualización, como dijimos anteriormente, un determinado tema, ese pasa a estar en el índice actualizado y se puede acceder fácilmente. Otro aspecto que tiene que contener como apartado es la introducción. En este tema, en este apartado, generalmente se va a detallar los temas a tratar y principalmente se tiene que hacer foco al compromiso y a la responsabilidad de la comunidad educativa como un todo. Esta parte es trascendental porque, como vamos a ver más adelante, vamos a ver que se utilizan barreras blandas como elemento de protección y eso lo vamos a detallar un poco más adelante. Por otra parte, se detalla en el apartado 4, serían los objetivos del protocolo. En particular, en forma genérica, se podría decir es prevenir el contagio y la diseminación del virus en el entorno de trabajo, establecer y comunicar los requisitos mínimos y recomendaciones de prevención en el marco del levantamiento gradual de la cuarentena vigente y el inicio progresivo de las actividades. Eso sería como un objetivo general y luego hay objetivos específicos que tienen que ser alcanzables, claros, medibles, cuantificables. En particular, volvemos a lo mismo, esta estructura de objetivos también va a estar vinculada a las políticas nacionales, provinciales y locales. Con respecto a la estructura, seguimos hablando del punto 5, que es el alcance. En este punto, ¿a quién está dirigido? Es probable que un establecimiento no inicie su actividad en un 100% y eventualmente se realice de manera progresiva. En el caso particular, la universidad el 8 de junio habilitó algunas tareas administrativas y esto va a ir en forma dinámica porque lleva un proceso de aprendizaje y de implementación todas estas cuestiones. No es lineal, vamos a ver lo que requiere más adelante. Entonces, ¿a qué área del establecimiento va a abarcar en una primera instancia? ¿A quiénes? Por ejemplo, puede ser tarea administrativa, como comentaba anteriormente, algunos grados o cursos, etcétera. ¿A qué ocupante va a estar también, a qué personas abarca este protocolo? Y la vigencia. ¿A qué se refiere en este punto? Generalmente, una vigencia de un protocolo son de 6 meses, hace que obligatoriamente estas cuestiones se tienen que rever periódicamente. Es muy común, va a ser muy común en este estadio de situación, porque día a día van apareciendo normativas, cosa que yo después se les va a dejar las actualizaciones de normas hasta el 11 de junio en un archivo PDF, al igual que esta presentación para los que necesitan. Eso hace que justamente estos procedimientos tienen que ser vivos y dinámicos, no tienen que ser estáticos, ¿sí? Bien. El encuadre legal hace referencia al apartado 6 y esto es lo que justamente lo comentaba anteriormente, son todos los requisitos que son emitidos por las autoridades nacionales, provinciales, municipales o por entes que regulan justamente estas cuestiones. Toda normativa tiene que ser volcada en este punto o referenciada a un archivo aparte. Como van a ver ustedes, lo que se les va a entregar es bastante amplia. Hay documentación internacional también que se les va a entregar de la OIT y la OYA 3932 que habla también sobre estas cuestiones. En particular, un decreto que es necesario resaltar que también se les entrega o pueden acceder, es de la provincia de Santa Fe, el 341, que es el protocolo de prevención, justamente aspectos generales para los trabajadores estatales, ¿sí? Eso justamente es un documento que seguro va a ser utilizado para la elaboración de un protocolo en un establecimiento educativo. ¿Qué nos permite este encuadre legal? Una vez que esto está en marcha o está justamente operativo, poder detectar, esto lo vamos también a retomar más al final en el punto 12 que habla sobre seguimiento, control y actualización de los protocolos, detectar actos y condiciones inseguras. ¿Por qué? Porque nos va justamente, si uno se capacita sobre las cuestiones normativas y dado que se busca un cumplimiento, un compromiso de todos los miembros de la organización, nos va a poder permitir detectar cuando alguien está haciendo un acto inseguro, vamos a ver qué es un acto inseguro, o cuando existen condiciones inseguras en el entorno o en los equipos. Esto permítanme retomarlo al final de la presentación. El apartado 7 habla sobre o abarca o apunta sobre la definición de conceptos y terminología. Yo acá enumeré
lo que se me ocurrió justamente lo más común que uno puede ir viendo hasta ahora en los protocolos que estoy elaborando y estamos abordando, pero esto también es ampliable en cada establecimiento. El objetivo, que vamos a ver el punto 7, se relaciona con este punto, el punto que sigue a continuación, que es la comunicación de este protocolo a nivel institucional, consiste en unificar criterios y definiciones de forma tal que todos dentro de un establecimiento hablemos de un mismo lenguaje a un determinado término. Por ejemplo, ¿qué es un peligro? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué son medidas de control? ¿Qué es un acto inseguro? ¿Qué es una condición insegura? ¿Qué es un accidente? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es una enfermedad profesional? Etcétera. Básicamente el punto 8 abarca sobre la evaluación y diagnóstico. Esto es un punto trascendental. ¿En qué consiste justamente la evaluación? Acá vamos a ver la gráfica que sigue a continuación. Habla de lo que es la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Esto hay que hacerlo, esta evaluación, en cada uno de los entornos, en principio que se van a habilitar en una primera instancia. Eventualmente va a abarcar todo el establecimiento en su totalidad. Hay que hacer una evaluación teórica y una evaluación in situ en el lugar específico. Esta evaluación va a abarcar a 3 ejes: a las personas que van a estar trabajando en esa primera instancia eventualmente, al entorno de trabajo de esas personas y a los equipos que justamente van a emplear. Para seguir hablando sobre este aspecto, sobre la evaluación, se utiliza la matriz, lo que se considera IPER-C, o matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgo y control. Esta matriz se nutre justamente de 3 preguntas: ¿qué es lo que vamos a hacer y por qué? Está escrito en singular, pero en principio, como esto es algo colectivo, lo tenemos que hacer en plural, y es hacia adelante. Esta pregunta nos conduce a identificar peligros, y acá tenemos que definir qué es un peligro. Peligro es toda cosa capaz o agente externo capaz de generar un daño al organismo, en este caso. En este caso particular es el virus o el coronavirus, ¿sí? Esta pregunta nos conduce a hacer una segunda pregunta: ¿qué cosa podría salirnos mal si accionamos volver al establecimiento? Esta pregunta nos conduce a evaluar los riesgos, que es lo que voy a detallar ahora un poco a continuación. Esta evaluación de riesgo nos permite justamente qué podemos hacer al respecto, y de acá se centra la esencia del protocolo, que van a ser todas las medidas de control. Estas medidas tienen que ser perfectamente comprendidas, comunicadas, escritas, avaladas por toda la estructura, como mencionamos anteriormente. No solo arranca el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Educación, luego vienen a la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia, de Educación de la provincia, etcétera. Eso es fundamental, y esto es el centro, en principio, del protocolo. Tener bien claro las medidas de control. Una vez que se tienen claras e implementadas gradualmente, vamos viendo cómo hay un proceso de implementación, se podría iniciar la actividad en sí. Esta es la lógica del proceso de análisis de gestión de riesgos. ¿Qué es un riesgo desde el punto de vista de la seguridad y la salud? El riesgo se lo considera como daño a la persona por posibilidad de exposición. En este caso, el daño es la fuente externa, está asociado por el virus, como hablábamos anteriormente. ¿Y cómo podría ser un riesgo cero? En principio, conceptualmente, cuando el producto de estos dos términos, uno de los dos da cero. ¿Cómo podría ser cuando no existe daño? En este caso, cuando existe la cura en un 100% efectiva y segura. En este sentido, desaparecería el riesgo. Sabemos que esto no es así hasta la actualidad, y esperemos que a la brevedad se pueda revertir. Pero, ¿qué ocurre? Acá tenemos que tener en cuenta que el daño, en principio, puede ser bajo, medio y alto, y esto depende de la franja etaria a la cual estamos refiriendo. Como todos sabemos, edades menores no están impactados, ¿sí? Como mayores o personas que tengan enfermedades preexistentes. En ese sentido, hay toda una clasificación de posibles daños, y eso es importante dentro de un establecimiento, tener presente cómo está compuesta la franja etaria, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que trabajar sobre la posibilidad de que exista una exposición a este virus. Cuando la combinación de alta exposición y alto daño se da, se dice que la acción es muy riesgosa, y en ese sentido hay que interrumpir la actividad. Esto es el caso, como por ejemplo uno se ve las noticias que Nápoles salió campeón, salieron todos a festejar en la calle,
y un buen porcentaje de la gente no contaba con barbijo ni mucho menos el distanciamiento social. Es decir, como herramienta de ajuste, nosotros en el armado del protocolo se tiene que trabajar en la posibilidad de exposición que tienda a cero. De ahí van a surgir todas las medidas de control, de prevención y de mitigación de la problemática, de forma tal de centrarnos en el punto amarillo, como se ve a la izquierda, que se dice que ese es un riesgo combinado bajo. Es alto daño a la persona, pero la posibilidad de exposición es baja. En ese sentido, es el lugar donde podría habilitarse posibles actividades presenciales. Para ir avanzando, el punto 9, justamente puntualmente, habla de las medidas de control, de prevención y de mitigación. En este caso particular, la primera situación es eliminar el riesgo. Es decir, una forma de hacerlo es por medio del teletrabajo. Es el caso particular que tenemos en esta situación. Es lo que ocurrió en la primera fase, en principio lo que se consideró con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Una segunda medida, y ya van viendo ustedes que va bajando la efectividad, y eso es central, hay que tener claro, de ahí viene el compromiso individual de cada uno de los actores el día de mañana cuando se retome la actividad. Vienen medidas de ingeniería. Ejemplo, se propone acá, por ejemplo, barreras de separación o ventilación. Recuerden el concepto de ventilación porque es algo que está en las últimas normativas haciendo bastante auge. Medidas organizativas, por ejemplo, redistribución y entradas y salidas escalonadas. Medidas administrativas asociadas a la limpieza, desinfección e higiene del personal, capacitación, señalización. Medida de protección personal, por ejemplo, mascarillas, guantes, etc. Sí, son todas medidas justamente que si alguien no las cumple, esto es muy común en la noticia que últimamente en la acción recreativa de salir a los parques, esa actividad muchas veces no es cumplida y es muy probable que en muchos lugares del país vuelvan hacia la fase anterior, ¿sí? En ese sentido, habla de las medidas de control. La información y la concientización y capacitación también es fundamental de las medidas de control que mencionábamos anteriormente. Esto habrá que establecer planes de capacitación y habrá que destinar qué herramientas se utilizarán para poder lograrlo. El manejo de casos hace referencia al manejo de casos sospechoso o confirmado. Yo les voy a juntar un protocolo específico de la provincia de Santa Fe muy interesante, donde, como esto es un tema común a todas las actividades que hoy están en funcionamiento, es el que se está aplicando. Así que en ese sentido lo van a poder consultar. Por último, en lo que planteo como apartado de seguimiento y control y actualización, está justamente la puesta en marcha, y eso justamente es verificar el cumplimiento de cada una de las etapas anteriores una vez que está todo o volvimos a la organización. Esto es un proceso de retroalimentación y va justamente a detectar desvío en seguridad, que es lo que se conoce comúnmente, para poder realizar mejoras tanto en temas de capacitación como de entorno. Justamente el seguimiento, control y actualización nos va a conducir primero, como hablamos anteriormente, que es un acto inseguro, trabajar sobre las personas. En ese sentido, un acto inseguro son acciones o omisiones consideradas como violación de una norma, una práctica, un procedimiento o instrucciones aceptadas como seguro. Esto puede ocurrirse a dos cosas. Primero, y hay que partir siempre de este estado, que la persona no comprende o no conoce las reglas o las cuestiones a cumplir. O bien, puede estar en una segunda instancia que la acción es negligente o a la persona le interesa o no le interesa usar el distanciamiento, protección respiratoria, etc. Esa es una posible causa de acto inseguro. Por otra parte, el entorno y en los equipos vamos a analizar las condiciones inseguras. Son condiciones justamente anormales en el medio, en el proceso, en los equipos, en las instalaciones o herramientas que no originan, que pueden originar un accidente o incidente de enfermedades profesionales. Es decir, que no se cumpla, por ejemplo, lo establecido en las medidas de control establecidas anteriormente. Siempre recuerden que las medidas de control que mencionamos en el punto 9 van a apuntar a cuestiones de entorno, equipos y personas. Y por ende, el seguimiento de aplicación de estas cuestiones también se tiene que realizar en esos tres ejes. Bien, para ir finalizando, me parece interesante comentarle un enfoque dinámico, donde nosotros partimos, en este caso, por la rueda de Deming, muy comúnmente conocida como ciclo de mejora continua.
Esta rueda habla de que esto tiene que girar, no arranca de una sola vez todo correcto, por eso se plantea que va a estar sobre un plano inclinado, donde el plano inclinado representaría el incremento de la mejora. La planificación, recuerden, es la asignación de recursos de antemano, donde uno pretende ver un resultado en un futuro. Eso implica la asignación de recursos, equipamiento, mano de obra, etc. Esa planificación tiene que estar, vuelvo a repetir, orientada y encaminada según las políticas nacionales, provinciales, ¿sí? Luego habrá una etapa de ejecución de ese plan y de accionamiento concreto. Luego, como etapa, va a venir una etapa de verificación. Esa verificación, salto a este lado derecho de la pantalla, va a requerir un proceso de observación donde hay que diferenciar entre ver versus mirar, para lo cual hay que tener tiempo de actos y condiciones inseguras. Detectar actos y condiciones inseguras. Esto justamente se realiza por medio de lo que uno ve versus lo que debería ser. En función de lo que debería ser es lo que se escribió anteriormente en los protocolos. Luego habrá que realizar un reporte de esos actos y condiciones inseguras y ver las acciones de mejora. A lo mejor falta capacitación, etcétera, ¿sí? Son medidas justamente que se centran todo. El protocolo es importante, el punto 9, cuáles son las medidas de mitigación y control de los riesgos. En principio, esta sería la primera etapa de la presentación. Se les va a dejar a ustedes este material. En particular, se les va a dejar la OSHA 3992, que habla sobre una guía de presentación, preparación de los lugares de trabajo para el coronavirus. La OIT establece otro archivo en PDF, 10 pasos para un retorno de trabajo seguro y saludable en tiempo de esta enfermedad. La SRT actualiza periódicamente el listado de normas asociadas a estas cuestiones, así que también se las va a estar a disposición. La última actualización es la del 11 de junio. Y así que bueno, hay un montón de material que pueden adjuntarse. Básicamente, también acá les enumero, este sería el anexo A que hablábamos en el punto, el encuadre legal que hay que hacer referencia. Esto es dinámico. Acá pueden consultar la IRA 3800 que habla y 3801 sobre evaluación de riesgos. Eso se puede consultar. La ley de higiene y seguridad, etc. Así que bueno, de mi parte, esta sería la primera etapa de la presentación. Como dijo Cristian, vamos a dejar al final las preguntas. Así que bueno, desde mi lado muchas gracias y dejo a Cristian para que siga el encuadre de la charla. Ok, Leo, muchas gracias y te seguimos atentamente, por supuesto, muy interesante la charla. Algunas cuestiones a tener en cuenta, nuevamente el agradecimiento a todos los que se fueron sumando en estos últimos minutos. Sepan entender, como estamos comentando por chat, que el Google Meet acepta una cierta cantidad de conexiones y es por eso que se habilitó el canal de YouTube, en donde allí también hay casi 100 personas siguiendo esta charla, así que a ambos, a todos, a quienes están a través del canal de YouTube y quienes están siguiendo la charla a través de este Meet, bueno, muchas gracias y bienvenidos a quienes no pudimos saludar. Leonardo Vitti es quien estuvo comentando en estos primeros minutos de la charla estos aspectos generales a tener en cuenta para la elaboración de un protocolo. Algunas cuestiones que estaba rescatando yo, si quieren, como decíamos al comienzo, realizar alguna pregunta o formular alguna inquietud, pueden hacerlo mediante el chat para no habilitar los micrófonos, dada la cantidad de personas que somos. Y les decía que Gabriela Natalia Soledad Oviedo, por ejemplo, dice, está buena la diferencia entre ver y mirar, muchas veces no se tiene en cuenta esta diferencia, lo decía Leo hace algunos minutos, ante la posibilidad de algún riesgo, de alguna eventualidad que puede producir algún daño a nuestra salud, esta diferencia de ver y mirar. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a ir con mis compañeros, por supuesto, vamos a ir seleccionando algunas preguntas y luego las hacemos. Se va a quedar tanto Leo como Raúl todo el tiempo que dure esta charla para responder las preguntas, así que vamos a ir seleccionando y en el próximo ingreso mío vamos a estar con algún ida y vuelta con los oradores. A quien voy a presentar ahora, que calculo que debe estar por allí, que está todo en orden,
es al ingeniero y docente Raúl Zanotti, es ingeniero electrónico, trabaja como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, tiene más de 20 años de experiencia en el trabajo de plantas industriales y en este caso la participación de Raúl va a estar enfocada en un muestreo de casos concretos que se están realizando o se pueden realizar en la industria y trazar, si se quiere, un posible paralelo con los entornos formativos de nuestras escuelas, de nuestras instituciones. Raúl, bienvenido y bueno, está hecha la presentación, así que todo tuyo este momento de la charla. Raúl, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy amable por la presentación y gracias al IBTP por esta organización y esta invitación. Ahí cuando comenzó el COVID y la pandemia y las cuestiones de prevención, ustedes siguieron funcionando. Así que en los lugares de trabajo hubo que armar los protocolos e implementarlos prácticamente de un viernes a un lunes. Simplemente hubo algunos avisos previos, porque no sé si había implementado la cuarentena optativa, y hasta que después vino obligatoria. Las empresas implementan todas estas cuestiones de seguridad que explicó Leo muy bien, más a través de lo que es toda la legislación vigente y las ART, inclusive el COVID está tomado como una enfermedad profesional, para lo cual lo cubren las ART, y se establecieron protocolos y medidas, y eso lleva también una implementación. Así que todos nosotros damos clases también, y vamos a tener que implementar las medidas en el grupo de docentes y en el grupo de estudiantes, y creíamos oportuno compartir los casos prácticos, que fue con lo que nos tuvimos que enfrentar, y las dificultades y las facilidades también de implementación. Así que si me permiten, voy a poner acá la presentación. Bueno, ¿me confirman por favor alguien si la está viendo? Sí, perfecto. Bueno, gracias, gente, muy amable. Como ustedes saben, se van a tener que implementar cuestiones en talleres y laboratorios y en aulas, ¿no? En la industria, lo que hizo la industria, que tuvo que afrontar esta situación y continuar en marcha, yo creo que la decisión de continuar en marcha que tomó el gobierno desde el principio es porque todo lo que es la industria agropecuaria es la principal fuente de ingresos de divisas al país, y hubiese sido muy problemático que eso se corte. En los baños y en los lugares de acceso se puso un instructivo de cómo lavarse las manos. Ahora todos estamos más instruidos por lo que pasó en los medios y lo que se informó. En ese momento era todo novedad y había que explicarle a la gente que simplemente estaba escuchando las noticias en la televisión. Entonces el consejo era lavarse las manos al menos 20 segundos haciendo espuma, y como lo hacen los cirujanos, es decir, lavándose entre los dedos, raspando las uñas contra el dorso, raspando contra la palma, asegurando bien con espuma y desaconsejando el uso de reloj. En entornos industriales es bueno no usar el reloj por el tema de los enganches en máquinas y herramientas, así que también acá aplica para estas cuestiones prácticas. Antes de comenzar las tareas, hay que limpiar el lugar de trabajo, el banco de soldadura, la mesada del laboratorio, las manivelas del torno, las perillas. La industria se implementó que al inicio del turno se limpie, en la mitad del turno y al final, pero por la gente que trabaja, no por el personal de limpieza. Es decir, esta es una limpieza más exhaustiva de los elementos que se manipulan. Esto sin prejuicio de que venga el personal de limpieza a hacer las tareas habituales y rutinarias en algún momento. Hay que tener cuidado con la limpieza. Los líquidos a base de alcohol no deben entrar en interruptores y sensores.
Motorola para sus equipos de radio, que me pareció bueno trasladarlo. Hemos visto roturas de equipos analizadores de oxígeno y demás que por prevención se limpiaron y se rompieron los sensores. Yo creo muy bueno que cada alumno y docente se lleve el jabón y la toalla, como lo hacíamos cuando íbamos a la escuela técnica, por lo menos a mí me tocó, y en definitiva uno deja disponible lo que esté al público para el que se le haya olvidado, para el que no lo pueda tener. Siempre la logística de abastecer centros educativos y demás va a ser complicada, va a llevar un costo, lo público no siempre se cuida. Y esto me parece que no cuesta nada, que los alumnos lleven cuando se implementen las clases otra vez, un jabón y la toalla. Lo importante también es turnos mínimos y reducidos. No hay margen para perder el tiempo en reuniones improductivas. Es decir, muchos de nosotros habremos dado clases ahora en la modalidad online, y bueno, la verdad que uno descubre también que hay un tiempo antes que resultaba improductivo y que ahora puede ser más utilizado más eficiente. Y acá lo mismo, limitar la actividad educativa a lo necesario y a lo imprescindible, ¿no? No perder el tiempo, no llenar la hora. A veces es preferible que si la clase es de 45 minutos, pero sé que tengo contenido para 30, o que van a estar 30, acotarlo a 30 para disminuir la exposición. Separar en turnos y que no compartan tiempo en común. Me imagino que cada uno tendrá distintas modalidades, pero si hay un curso que tiene que separarse en dos docentes, lo ideal es que no interfiera uno con el otro, no compartan tiempo en común. Eso posibilitaría no solo que no haya contagios, sino que si hipotéticamente algún grupo tiene que hacer cuarentena, el otro grupo no se pierde la clase. Es decir, en la industria se hizo eso, los turnos se separaron. Por ejemplo, sale el turno noche, desocupa la sala de comando y después entra el turno de siguiente. Y si algún turno entra en cuarentena, no hace falta involucrarlos a todos, sino simplemente los que estuvieron en contacto. Hay muchas cuestiones culturales, ¿no? El no saludarse con besos ni abrazos, no darse la mano, no chocar los puños. Es decir, a mí me ha pasado en la industria que alguien me miraba medio feo, porque decía, no nos saludemos. Demostremos que nos queremos levantando la mano y de lejos. No chocar el puño, que no sé, fue una costumbre generalizada, y yo tampoco recomiendo el codo. Y no por eso significa que no vaya a apreciar a la otra persona, que uno vaya a ser maleducado. El barbijo también, ustedes ya lo saben, no permite ver las expresiones del rostro, ¿no? Así que, bueno, por ahí está bueno hablarlo para que la otra persona lo escuche. También para dar clases, el barbijo va a complicar exposiciones prolongadas. Habría que ver si se autorizan máscaras o tomar distancia para hablar, ¿no? Volver a poner al docente un poco más alejado. La instrucción, en casa sigo manteniendo las reglas y disminuir las salidas innecesarias. Dos puntos importantes. En el trabajo se había armado todo un protocolo para el comedor, dejando silla por medio, las distancias, las viandas cerradas, ingreso con barbijo y demás, y después resulta que había otro lugar donde la gente se juntaba a tomar mate, en donde se incumplían todas las reglas que estaban establecidas en el comedor. Parecía mentira, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una reunión con todo y le dijimos, el riesgo que explicó muy bien Leo y la exposición potencial es la misma en el comedor oficial que después en este otro comedor o en este otro lugar de reunión. Así que es importante trasladarlo a todos los ámbitos. También costó no compartir el mate, inclusive yo personalmente en mi casa preferí no compartir el mate, entendiendo que estaba expuesto en el trabajo y que por ahí traía acá algo innecesariamente, no compartir vasos, sin grande fanatismo, pero tampoco haciendo una mezcla que creo que es saludable en cualquier circunstancia. Y disminuir las salidas innecesarias. Acá un pequeño acote, a lo mejor una salida recreativa es necesaria, ¿no? Entonces, mi humilde consejo, si salir a caminar me hace bien y bueno, salgo, y yo las aglomeraciones que he visto en la calle, ustedes debe ser lo mismo, a veces resultan innecesarias, ¿no? Si voy a un comercio y veo que hay mucha cola, voy al otro día, respeto a rajatabla cuando me piden ingresar de uno. Y acá lo mismo, es decir, tanto en el ámbito educativo como afuera, va a haber que trasladar lo que se implemente como protocolo y las prácticas y conductas que muchas ya las hemos incorporado. Bueno, minimizar el tiempo en el laboratorio, taller o máquina y reducirlo a la utilidad de la práctica y del aprendizaje.
Usualmente el tiempo que la persona está con una herramienta en la mano, los ingleses le dicen el range time, es el 30%. El resto es organización, planificación, así que si hay que hacer un trabajo práctico, hay que trabajar en un laboratorio, si se planifica correctamente, el tiempo de exposición que van a estar todos juntos puede ser mucho menor al que se utilizaba previamente. Bueno, lo que se puede hacer en casa y evaluar a distancia es mejor, es decir, la industria lo que hizo fue, el que puede estar en la casa, que esté en la casa, pasar informes, preparar trabajos y demás, más vale hacerlo en un ámbito donde no haya exposición. No compartir celular, limpiar los teléfonos fijos, el teléfono fijo puede ser compartido, así que hay que tener la precaución de limpiarlo. Si puedo llevarme mi alcohol y mis toallitas sanitizantes, voy a ayudar y dejando disponibles las públicas. Mismo concepto que con el jabón. Yo en mi campera tengo un pequeño alcoholcito en gel y bueno, si en el trabajo no estoy cerca de ninguno, me uso el mío y llevo unas toallitas sanitizantes y limpio el lugar, el escritorio y demás antes de comenzar. Hay disponible, pero tengo las mías, total, la verdad que dura 15 días un frasco. Si se puede alternar la asistencia con un compañero, tanto mejor. Es decir, si hay 2 docentes en un curso y se puede alternar, que no estén los 2 juntos, mejor. De esta manera, si alguien entra en cuarentena, el curso puede seguir teniendo sus actividades educativas. Y el personal no docente va a tener una función crucial en mantener la limpieza de las instalaciones y van a tener también su propia exposición. Es decir, hay que limpiar las canillas de los baños, hay que limpiar el baño, hay que limpiar los talleres y demás, y ese personal tiene que tener sus precauciones para no estar expuesto. Mientras no se pueda lavar las manos, no se puede tocar la cara, y son cuestiones importantes a tener en cuenta. Y su función va a ser clave, eso también lo tienen que entender, ¿no? Todos los actores. Una, respetándole a ellos su trabajo y dejándole las condiciones para que simplemente tengan que hacer un repaso. Ustedes recuerdan en el Mundial de Fútbol los japoneses limpiando las tribunas. Y yo también recuerdo en la escuela técnica los profesores diciendo, si yo tiro un papel al piso, le falta el respeto a la gente que viene después a limpiarlo. Entonces, reforzar todas esas cuestiones de orden y limpieza, mantener limpieza en escritorios, talleres, mesadas, como es la gestión industrial. Eso permite el trabajo de estas personas. ¿Cómo llegar a los alumnos? Bueno, hacerlos partícipes de la elaboración de las prácticas seguras. Dividirlos en grupos y que realicen ellos lecciones de un punto. No sé si alguien conoce las lecciones de un punto, voy a hacer un saltito y la pongo acá. La elección de un punto es una herramienta muy difundida en la industria. Lo ideal es que lo hagan grupos de trabajadores, en este caso grupos de estudiantes, en el cual, como ustedes pueden ver, es un dibujo hecho prácticamente a mano alzada del funcionamiento de un dispositivo, están las instrucciones, muy pocas palabras tiene que haber, un dibujo equivale a 1000 palabras, se pone la fecha, el nombre y la referencia, el colocar los revisores y los aprobadores, ¿no? Obviamente, y acá abajo va el registro de firma del instructor y el instruido. Y esta loop, esta elección de un punto, que es un elemento muy bueno de formación y de aprendizaje, y en la industria se usa muchísimo, después queda exhibida en una pizarra, puesta en un folio o en una lupera, y al nuevo que viene a trabajar se lo instruye con esto, al nuevo alumno que se reincorpora, al nuevo docente, o si alguien invita a alguien a su escuela, puede decir, che, ¿dónde están las instrucciones de este colegio? Y de ahí se pueden revisar las lecciones de un punto. Siempre es mayor la adhesión cuando se participa en la confección. Es decir, hago una frase que se utiliza en la industria, la mejor forma de que los bandidos no descarrilen el tren es que estén arriba. Entonces, cuando participa la gente, se siente parte, también va a ser su sugerencia. Hay un aporte invalorable, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno puede escribir y decir, bueno, utilice el baño de la planta baja y resulta que a lo mejor un grupo de estudiantes no tiene acceso a ese baño. En cambio, si ellos participan, también van a sentirse parte, van a colaborar en mantenerlo y van a hacer indudablemente aportes muy buenos. Esto vale para seguridad, vale para calidad. Cuando escuchaba la presentación de Leo, digo, qué importante también eso de los riesgos y demás, en lo que es el riesgo cuando uno va en itinere, los accidentes de tránsito, si se usan bicicletas, si se usan motos, si uso chaleco reflectivo. Las 3 Q que explicó antes Leo son muy buenas, ¿no? ¿Qué me puede pasar y cómo lo puedo mitigar?
¿Cómo llegar a los alumnos? Realizar mini reuniones de seguridad antes de comenzar las tareas, todos los días refrescarlos 5 minutos. Esto es una buena práctica, ¿no? En la escuela también, si van a usar un torno, una herramienta, van a trabajar con tensión, cuáles son los riesgos propios del lugar. Por eso la charla la tienen que conducir los docentes y los maestros que estén ahí. Y es decir, bueno, si tengo tomas, si tienen disyuntor, si no tienen disyuntor, dónde voy a tocar, qué voy a utilizar, si uso taladros, si uso soldadores que puedan tener temperatura, máquinas en movimiento, si tienen su protección, la protección ocular. Y bueno, estas mini reuniones de seguridad son muy aplicables en todos los ámbitos. También a tener en cuenta si entran contratistas a trabajar, si entra gente a hacer reparaciones, siempre es bueno que nadie se accidente. Bien, y abordar temáticas como energía eléctrica, cuidado de manos, cuestiones de seguridad cuando voy y vuelvo de la escuela o del taller. Esta es la lección de un punto, y aquí simplemente un instructivo de Motorola para la limpieza de sus radios, habla de usar alcohol a concentración 70%, no aplicarlo directamente, sino con un paño, retirar también lo que es el polvo y la grasitud, con un cepillo de cerda corta, no metálica, y bueno, esto es un consejo para una máquina electrónica que me pareció muy bueno. Fíjense ustedes que tiene el formato de loop con imágenes, distingue lo que es limpieza y desinfección. Bien, bueno, esta era la presentación, lo que les quería comentar de los casos prácticos, así que bueno, disponible para el facilitador para que continúe con la guía. Excelente, Raúl, gracias por la presentación y de esta charla, la verdad que con mucha repercusión, con muchas cosas que quedan pendientes, por supuesto, para próximos encuentros, pero algunas preguntas que yo rescaté con mis compañeros que están colaborando, por supuesto, están Mariví, Pablo, Nacho, por ahí todos colaborando. Algunas preguntas que rescaté no van dirigidas a ninguno de los dos en especial, Raúl y Leo, pero quien la quiera responder, si es que hay una respuesta, porque también entramos en esta cuestión de ¿cuánto vale una respuesta concreta en estos tiempos? ¿Cuántas preguntas dan vueltas todo el tiempo y qué pocas respuestas, ¿no? Concretas. Les pido por favor que recuerden desactivar los micrófonos, quedarse muteados y la cámara también, si son tan amables. Bueno, a ver, ¿quién evalúa los protocolos? Es una pregunta que nos hacía Francisco Paredes en el chat, creo que en el chat o en YouTube, ya no sé por dónde. Pero entiendo que esto es una vez que la escuela, el ministerio evalúa o presenta un protocolo, ¿quién lo va a evaluar finalmente? Si esto va a depender del Ministerio de Salud, calculo que sí, si va a depender de un trabajo entre ambos ministerios, Salud y Educación. No sé quién la quiere responder, Leo o Raúl, están los dos allí, así que... Interesante la pregunta y creo que es el centro de toda esta situación. En última, la Universidad Nacional de Rosario, bueno, ha pedido al gobernador la posibilidad de hacer en las mesas presenciales. Y si ustedes ven las noticias, creo que el lunes pasado se aprobó en la Facultad de Medicina solo es para que se puedan realizar la evaluación presencial de 139 justamente egresados. En última instancia es una aprobación ascendente y luego baja, pero bueno, hay que solicitar. Creo yo que el tema de educación primaria, secundaria tiene una complejidad diferente y va a requerir justamente protocolos comunes que bajen, como creo yo va a tener que ocurrir desde el Ministerio de Salud de la Nación junto al Ministerio de Educación de la Nación a cada una de las provincias, ver cómo instrumentar esta cuestión. Eventualmente habrá instrumentaciones, creo, de mi interpretación, comunes. Esa instrumentación indudablemente va a requerir la erogación de recursos, por ejemplo, protección respiratoria, es decir, equipo, todo el sistema de desinfección, y eventualmente la forma gradual en que se harán las etapas, el alcance, no todo tendrá el mismo alcance, es decir, no es tan lineal la respuesta. Creo que se va a ir analizando caso por caso. Hoy me comentaron que a partir de agosto eventualmente se empezarían a establecer estos protocolos. Pero bueno, justamente también lo escuché del ministro de Salud y dijo que bueno, por ahora no lo tienen en vista. Eso es lo que dijo hoy, por lo menos en televisión. Bien. De todos modos, no está mal ir pensando toda esta estructura,
porque si me permiten un poco de tiempo, comúnmente les quería compartir una parte de esta lámina. Un momento. Normalmente, en la prevención de riesgos, no sé si se alcanza a ver la pantalla, la lógica de trabajar los riesgos es anularlo, dejar la situación óptima, alejar la persona y confinarlo. Y por último, es la utilización de elementos de protección personal. Los elementos de protección personal es la última barrera contra el daño. No evita el daño en sí, ¿sí? Y si falla ese elemento de protección personal, se genera el daño. Entonces, esta es la lógica óptima, es decir, nosotros muchas veces se ve que se dejan a los elementos de protección personal como la principal barrera. En lo ideal, estos serían barreras duras y estas son más bien barreras blandas. Dada la situación que nos estamos encontrando contextual, con este riesgo específico, riesgo biológico, donde la fuente de daño potencial es de transmisión de persona a persona, no queda otra que utilizar en principio el distanciamiento social, uso de protección respiratoria al 100%, desinfección de mano antes de sacarse la protección respiratoria, desinfección de los entornos de trabajo. Bueno, de eso se trata la esencia, ¿no? Además de control administrativo, por ejemplo, de firma de declaraciones juradas, de toma de temperatura, etcétera. Hay muchas otras medidas que se pueden tomar. Un plan de desinfección de oficina, de baño, etcétera. Eso es la impresión de folletos, etcétera. Es decir, esta es la diferencia entre este tipo de riesgo y los riesgos que comúnmente uno puede encontrar en la industria, en un lugar de trabajo, en un taller. Como mencionaba Raúl, tenemos riesgo de la seguridad, como por ejemplo trabajo mecánico, atrapamiento, riesgo en altura, incendio, explosión, electrocución. Desde la salud tenemos riesgo físico, es decir, ruido, radiación, iluminación, carga térmica, partículas, química. En ese sentido se puede trabajar, como quien dice, en el entorno o en el equipo. Pero en este caso particular, estamos con el riesgo que está, justamente el portador es el ser humano. Y esa es la diferencia respecto a los demás riesgos. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Cualquier cosa en ese sentido hay que tener presente la complejidad de poder implementar estos protocolos. Por eso se dice que, además del diseño y de la aprobación, que esto se mantenga vivo a lo largo del tiempo es el desafío. Porque la particularidad de este virus, como ustedes han visto, esto de aplanar la curva, con muy poco movimiento de contagio se incrementa exponencialmente en una población. Y esto ha ocurrido en los países vecinos. Ahí Leo, sí, perdón. Te pido, mirá, porque la verdad que la gente ahora está muy interesada y están haciendo muchísimas preguntas. Vamos a intentar, porque la verdad que no nos queremos extender mucho más allá del tiempo pautado, vamos a intentar responder, aunque sea lo que ustedes sepan de alguna de las tantas preguntas, porque la verdad que ahora comenzaron a preguntar y mucho, y se nos hace muy difícil responder a todos, por supuesto, pero vamos seleccionando algunas. Con respecto, recién te escuché decir algo, y acá hay una pregunta que dice... mirá qué interesante, si un artefacto sanitizante, la pregunta Oscar Molina, como portal de entrada en cada institución, se podrá construir en la escuela. Leo, mirá qué interesante esto. Leo o Raúl, cualquiera. Sí, yo no sé, Raúl, decir, perdón. Bueno, perdón, creo que todo lo que se pueda construir desde la escuela va a hacer que lo tomen más como propio, que se cuide y que se use. Definitivamente, a ver, si lo pueden hacer, creo que es una muy buena actividad para ayudar a la implementación. Y quería responder una muy interesante que surgió ahí, algo así como ¿cuál sería la penalización al que no cumple? En dos renglones, ¿no? Todos sabemos que es difícil dar clases, pero bueno, en cuestiones de seguridad, lo ideal es explicarle a la persona el riesgo. Es decir, nadie permitiría que su hijo se suba al techo sin tener resguardo, sin tener barandas o sin tener un arnés de seguridad. Acá es exactamente lo mismo, hay que explicarles a todos el riesgo y la idea es que sea un sistema interdependiente, que todos estén sumados a lo mismo. Y lamentablemente no se puede tener inseguro, es decir, nadie puede entrar con un litro de nafta al aula y estar fumando, y esto a la larga es una exposición a un riesgo también. Así que primero hay que hacer toda una concientización, hay que sumarlos a todos a este trabajo en común, y después solamente quedarán medidas extremas, ¿no? Y lamentablemente no va a poder estar el que incumpla, ¿no? Esa es una realidad.
Leo, vos sabés que también surge la pregunta de qué pasa con las clases teóricas, lo pregunta Natalia Roldán esto, hace referencia por supuesto a las clases en el aula, no en el taller, no en los entornos formativos del taller, donde en un aula promedio puede haber 30 alumnos. ¿Cómo sería Sí. la rotación y cuál es la cantidad óptima? Porque estamos viendo en otros ámbitos que se reduce la cantidad para comenzar de a poco las actividades al 50% o menos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un caso ejemplo de un curso con 30 alumnos? Y esa, en principio, a raíz de lo que estábamos hablando anteriormente, una de las primeras medidas es el distanciamiento, como mínimo 2 metros. Ayer también estaba escuchando al ministro de Educación de Córdoba, estaba planteando que si un aula tiene 30 alumnos, quedaría con 15 y se harían 2 turnos, es lo que comentaba Raúl. Son posibles formas de ir encaminando la solución. No es lo que estamos diciendo va a ser así, pero volvemos a lo mismo, la esencia es distanciamiento, protección respiratoria, higiene de las manos, es decir, todas esas cuestiones son las que vamos a tener que ir viendo cómo se instrumentan. Eso va a ser un desafío en ese sentido que nos excede en este momento de responder cómo taxativamente van a ser punto por punto, ¿se comprende? Sí, Pero, hay mensajes, se está produciendo un intercambio interesante en el chat porque hay escuelas, por ejemplo, 387, Claudio nos dice que están haciendo el portal sanitizante y, bueno, otros compañeros también están proponiendo que se compartan los diseños y los planos de estas estructuras sanitizantes, estos portales sanitizantes o puertas sanitizantes, para que las escuelas puedan fabricarlo. También ahí yo pregunto, desde mi ignorancia, que para eso tenemos que esperar que vuelva el alumno a la escuela, que vuelvan los docentes a la escuela. Entonces es como que una cosa lleva a la otra. Y al momento de volver, quizás ya la pandemia no sea lo tan importante que es hoy por hoy. Pero bueno, tengo dos preguntas más, si me permiten, Raúl o Leo, cualquiera de los dos. Me preguntan si hay algo con respecto a las escuelas de agro, las escuelas con la terminalidad agropecuaria, si hay algún protocolo específico o si hay algún comentario que ustedes hayan escuchado, puedan transmitirnos con respecto a esto. no sé, Raúl, vos en particular. Yo no he visto ningún protocolo específico en sí de la actividad agraria. Tener el micrófono apagado, Raúl. Gracias, Leo. Lo que hubo fue una excepción a las actividades agropecuarias, pero con un aspecto netamente económico. Lamentablemente no hubo nada por las escuelas que las distinga de la actividad. Simplemente para que continuara la comercialización del comercio exterior de los cultivos. Bien, bien, perfecto. Bueno, la verdad que son muchas las preguntas, yo estoy intentando responder algunas y acá hay una pregunta interesante. Sí. Un segundo. Mi intuición es hasta que no ocurra una medida política a nivel nacional y se lleve a una aprobación con todos los gobernadores de cada una de las provincias, me parece a mí que no va a haber en ese sentido una comunicación, algo concreto, pero no implica que no se pueda ir trabajando en cada una de estas medidas a raíz de lo que ya estamos viendo, porque volvemos a repetir, no todas las escuelas tienen la misma realidad en ese sentido. Bien, vos sabés que, bueno, otro de los temas también que da que hablar muchísimo y en todos los niveles, no solamente en el educativo, tiene que ver con el transporte público. Acá Pedro pregunta, ¿qué va a pasar con los alumnos si van a poder llegar a la escuela en transporte público, que es uno de los medios de contagio ideal para el virus? Ahí se acuerdan que al principio también estuvo interrumpido en la fase 1 el transporte público en ese sentido y se habilitó luego con cierto distanciamiento de los usuarios, el confinamiento en el sentido de poner una lámina o algo, no me acuerdo, que impedía que el chofer esté en contacto con el pasaje, etcétera. Es decir, son todas medidas que en principio se van a ir habilitando, pero vean que hay un hilo conductor: distanciamiento, protección respiratoria, desinfección, antes de retirarse la protección respiratoria, desinfección de manos, etcétera. Son todas cuestiones como un común denominador, y el problema, imaginen ustedes también un escenario, cómo poner bajo control un patio, un comedor o
una cantina en ese sentido. Bueno, por eso muchas veces el alcance es creciente. Es probable que se habiliten las cuestiones administrativas. Por ejemplo, en oficina se considera en este momento separación entre personas 3 metros. ¿Sí? En laboratorio están viendo otro día una persona cada 14 metros cuadrados. Esto es una facultad que estoy trabajando. Es decir, son todas medidas. En ese laboratorio en particular depende de un instituto, que es el CONICET, que tuvo que tener un permiso específico y fue avalado por el Ministerio de Salud y le permitió justamente el acceso. Se comprende. En ese sentido, aquí pidiendo los permisos correspondientes. Leo Vitti, Raúl Zanotti, en nombre de IBTP, el agradecimiento enorme por participar de esta que ya puedo decir primera charla, porque la verdad quedan muchas cosas pendientes, muchas cosas por seguir descubriendo juntos, seguir aprendiendo juntos, que es la idea. Estamos en una situación totalmente anormal, totalmente inesperada. De hecho, estamos cada uno en nuestras casas y podemos elaborar estas charlas que la verdad son muy productivas. A todos el agradecimiento en nombre de IBTP, en nombre de esta Asociación Civil, Innovación para la Educación, la Producción y el Trabajo. Y les quiero ya confirmar que todo el material que presentaron tanto Leo como Raúl les va a estar llegando mediante correo electrónico. El correo que ustedes utilizaron para la inscripción, la preinscripción a esta charla, ese es el que vamos a utilizar para acercarles el material. Será hasta cualquier otro encuentro, hasta cualquier otra charla. Por supuesto que así como surgió esta, esperamos que ustedes también puedan proponer nuevas temáticas y nuevas cuestiones a descubrir entre todos en estos tiempos de pandemia. El agradecimiento para todos, especialmente para Raúl, para Leo, muy amable, muy claro todo, y nos estamos encontrando en cualquier momento. No sé si queda algo pendiente. Gracias a todos los que están saludando. Leo, muchas gracias. Raúl, muchas gracias. No, le agradezco el tiempo por habernos escuchado. Adiós. Muy amable, Cristian, por el esfuerzo en la conducción. Muchas gracias. Por favor, bueno, un placer. Desde IBTP, gracias a todos por participar, tanto acá en el Meet como en el canal de YouTube. Estamos muy contentos de haberlos acompañado y de que esto se haya llevado adelante con tanto éxito para nosotros por la calidad de las presentaciones de nuestros compañeros y por la participación de todos ustedes. Hasta cualquier momento, muchas gracias.